Hola, voy a dar continuación a la lectura El mito de Sísifo, el suicidio filosófico. El sentimiento de lo absurdo no es, sin embargo, la noción de lo absurdo. La fundamenta sin más. No se resume en ella, sino en el breve instante en el que juzga al universo. Luego tiene que llegar más lejos. Está vivo, es decir, que debe morir o resonar más adelante. Eso ocurre con los temas que hemos reunido, pero lo que me interesa también aquí no son las obras o los ingenios cuya crítica requeriría otra forma y otro lugar, sino descubrir lo que sus conclusiones tienen en común. Quizás nunca haya habido ingenios tan diferentes, y sin embargo reconocemos como idénticos los paisajes espirituales por donde transitan. E igualmente, a través de ciencias tan disímiles, el grito que remata su itinerario resuena de la misma manera. Se advierte perfectamente que hay un clima común a los ingenios que acabamos de recordar. Decir que ese clima es mortífero es apenas jugar con las palabras. Vivir bajo ese cielo sofocante exige salir de allí o quedarse. Se trata de saber cómo salimos en el primer caso y por qué nos quedamos en el segundo. Yo defino así el problema del suicidio y el interés que cabe conceder a las conclusiones de la filosofía existencial. Pero antes quiero desviarme un instante del camino recto. Hasta ahora hemos podido circunscribir lo absurdo desde el exterior. Podemos preguntarnos, no obstante, ¿qué es lo que contiene de claro esta noción y tratar de encontrar, mediante el análisis directo, su significación, por una parte, y por la otra, las consecuencias que entraña? Si acuso a un inocente de un crimen monstruoso, si le aseguro a un hombre virtuoso que ha deseado a su propia hermana, me responderá que eso es absurdo. Esta indignación tiene su aspecto cómico, pero tiene también su razón profunda. El hombre virtuoso ilustra con esta réplica la antinomia definitiva que existe entre el acto que la atribuyo y los principios de toda su vida. Es absurdo, significa es imposible, pero también es contradictorio. Si veo a un hombre asaltando con un arma blanca un nido de ametralladoras, juzgaré que su acto es absurdo, mas solo es tal en virtud de la desproporción que existe entre su intención y la realidad que le espera, de la contradicción que puedo captar entre sus fuerzas reales y la meta que se propone. De la misma manera, estimaremos que un veredicto es absurdo al oponerlo al veredicto que en apariencia imponían los hechos. Y también una reducción al absurdo se efectúa comparando las consecuencias de ese razonamiento con la realidad lógica que se quiere instaurar. En todos casos, del más simple al más complejo, la absurdidad será tanto más grande cuanto mayor sea la divergencia entre los términos de mi comparación. Hay matrimonios, desafíos, rencores, silencios, guerras y también pases absurdos. Para cada uno de ellos, la absurdidad nace de una comparación. Tengo, pues, mis motivos para decir que el sentimiento de lo absurdo no nace del simple examen de un hecho o de una impresión, sino que brota de la comparación entre un estado de hecho y cierta realidad, entre la acción y el mundo que la supera. Lo absurdo es esencialmente un divorcio. No está ni en el uno ni en el otro de los elementos comparados. Nace de su confrontación. En el plano de la inteligencia puedo decir, por tanto, que lo absurdo no está en el hombre, si semejante metáfora tiene un sentido, ni en el mundo, sino en su presencia común.
es por el momento el único lazo que los une. Si quiero limitarme a las evidencias, sé lo que el hombre quiere, sé lo que el mundo le ofrece y ahora puedo decir que sé también lo que les une. No necesito ahondar más. Una sola certidumbre basta para quien busca. Se trata solamente de sacar de ella todas las consecuencias. La consecuencia inmediata es al mismo tiempo una regla de método. La singular Trinidad que sale así a la luz nada tiene de una América descubierta de pronto, pero tiene algo en común con los datos de la experiencia. Es a la vez infinitamente sencilla e infinitamente complicada. La primera de sus características a este respecto es que no puede dividirse. Destruir uno de sus términos equivale a destruirla entera. No puede haber absurdo fuera de un espíritu humano. Por ello, lo absurdo acaba, como todas las cosas, con la muerte. Pero tampoco puede haber absurdo fuera de este mundo. Y con este criterio elemental juzgo que la noción de absurdo es esencial y puede figurar como la primera de mis verdades. Aquí aparece la regla de método recordada líneas arriba. Si juzgo que una cosa es cierta, debo preservarla. Si me meto a aportar la solución de un problema, por lo menos no he de escamotear con esa solución uno de los términos del problema. El único dato para mí es lo absurdo. El problema está en saber cómo salir de él y si el suicidio debe deducirse de este absurdo. La primera y en el fondo la única condición de mis investigaciones es preservar lo mismo que me aplasta. Respetar, por consiguiente, lo que juzgo esencial en él. Acabo de definirlo como una confrontación y una lucha sin tregua. Llevando al extremo esta lógica absurda, debo reconocer que esta lucha supone la ausencia total de esperanza, que nada tiene que ver con la desesperación, el rechazo continuo, que no se debe confundir con la renuncia, y la insatisfacción consciente, que no cabría asimilar con la inquietud juvenil. Todo lo que destruye, escamotea o sutiliza esas exigencias, y en primer lugar el consentimiento que destruye el divorcio, arruina lo absurdo y desvaloriza la actitud que se puede proponer entonces. Lo absurdo solo tiene sentido en la medida en que no se consiente en él. Existe un hecho evidente que parece enteramente mortal, que parece enteramente moral. Un hombre es siempre presa de sus verdades. Bueno, también podría ser, ¿no? Me desvío un poco. Una disculpa. Existe un hecho evidente que parece enteramente moral. Un hombre es siempre presa de sus verdades. Una vez reconocidas, sería incapaz de desprenderse de ellas. No hay más remedio que pagar. Un hombre que cobra conciencia de lo absurdo queda ligado para siempre a él. Un hombre sin esperanza y consciente de serlo no pertenece ya al porvenir. Eso es natural, pero también lo es que haga esfuerzos por escapar del universo que ha creado. Todo cuanto precede no tiene sentido, justamente, sino considerando esta paradoja. Nada más instructivo al respecto que examinar ahora hasta dónde llevaron sus consecuencias los hombres que reconocieron, partiendo de una crítica del racionalismo, el clima absurdo. Ahora bien, para atenerme a las filosofías existenciales, veo que todas, sin excepción, me proponen la evasión.
a través de un razonamiento singular, partiendo de lo absurdo sobre los escombros de la razón, en un universo cerrado y limitado a lo humano. Divinizan lo que los aplasta y hallan una razón de esperar en lo que los despoja. Esta esperanza forzosa es, en todos, de esencia religiosa. Vale la pena detenernos en ella. Analizaré solamente aquí, y a título de ejemplo, ciertos temas peculiares de Chestov y Kierkegaard, pero Jaspers nos va a proporcionar un ejemplo típico de esa actitud, llevado a la caricatura. El resto resultará así más claro. Lo dejamos impotente para realizar lo trascendente, incapaz de sondear la profundidad de la experiencia y consciente de este universo trastornado por el fracaso. ¿Va a progresar o al menos a sacar las conclusiones de este fracaso? No aporta nada nuevo. Lo único que ha encontrado en la experiencia es la confesión de su impotencia y ningún pretexto para inferir un principio satisfactorio. No obstante, sin justificación, como él mismo dice, afirma de un tirón a la vez lo trascendente, el ser de la experiencia y el sentido sobrehumano de la vida cuando escribe. El fracaso no muestra, más allá de toda explicación y de toda interpretación posible, la nada, sino el ser de la trascendencia. Lo voy a repetir. El fracaso no muestra, más allá de toda explicación y de toda interpretación posible, la nada, sino el ser de la trascendencia. A este ser que, de pronto, y por un acto ciego de la confianza humana, lo explica todo. Lo define como la unidad inconcebible de lo general y lo particular. Así lo absurdo se convierte en Dios, en el sentido más amplio del término. Y la impotencia para comprender, en el ser que lo ilumina todo. Nada lleva en buena lógica a este razonamiento. Puedo llamarlo un salto, y paradójicamente se comprende la insistencia y la paciencia infinita de Jaspers para hacer irrealizable la experiencia de lo trascendente. Pues cuanto más fugaz sea esa aproximación, tanto más vana se revela esa definición y tanto más real le es esa trascendencia. Pues la pasión que pone en afirmarla es justamente proporcional a la divergencia que existe entre su capacidad de explicación y la irracionalidad del mundo y de la experiencia. Parece como si Jaspers se empeñara en destruir los prejuicios de la razón para así explicar el mundo de forma más radical. Este apóstol del pensamiento humillado va a encontrar en el último extremo de la humillación con qué regenerar al ser en toda profundidad. El pensamiento místico nos ha familiarizado con estos procedimientos. Son tan legítimos como cualquier otra actitud mental. Pero de momento obro como si me tomara en serio cierto problema. Sin prejuzgar el valor general de esta actitud, su capacidad de enseñanza, quiero considerar solo si responde a las condiciones que me he planteado, si es digna de conflicto que me interesa. Vuelvo así a Chestov. Un comentarista cita una frase que tiene su interés. La única verdadera salida, nos dice, está precisamente allí donde no hay salida alguna para el juicio humano, sino ¿para qué necesitábamos a Dios? No se vuelve uno hacia Dios sino para obtener lo imposible. Para lo posible, los humanos se bastan.
Si hay una filosofía chestoviana, puedo decir que se resume por entero así. Porque cuando, al término de su análisis apasionados, Chestov descubre la absurdidad fundamental de toda existencia. No dice, he aquí lo absurdo, sino, he aquí a Dios. A Él hemos de remitirnos aun cuando no corresponda a ninguna de nuestras categorías racionales. Para que no haya confusión posible, el filósofo ruso insinúa incluso que ese Dios quizá sea aborrecible y rencoroso, incomprensible y contradictorio, pero en la misma medida en que su rostro es más horrible, más afirma su poderío. Su grandeza es su inconsecuencia, su prueba, su inhumanidad. Hay que lanzarse a él y con este salto desembarazarse de las ilusiones racionales. Y así para Chestov, la aceptación de lo absurdo es contemporánea de lo absurdo mismo. Comprobarlo es aceptarlo, y todo el esfuerzo lógico de su pensamiento consiste en ponerlo en manifiesto para hacer surgir al mismo tiempo la esperanza inmensa que entraña. Una vez más, esta actitud es legítima, pero yo me empeño aquí en considerar un solo problema y todas sus consecuencias. No he de examinar lo patético de un pensamiento o de un acto de fe. Tengo toda mi vida para hacerlo. Sé que al racionalista la actitud chestoviana le parece irritante, pero percibo también que Chestov tiene razón contra el racionalista y quiero saber únicamente si permanece fiel a los mandamientos de lo absurdo. Ahora bien, si admitimos que lo absurdo es lo contrario de la esperanza, vemos que para Chestov el pensamiento existencial presupone lo absurdo, pero no lo demuestra sino para disiparlo. Esta sutileza de pensamiento es una patética jugada de malabarista. Cuando, por otra parte, Chestov opone su absurdo a la moral corriente y a la razón, lo llama verdad y redención. Hay, pues, en la base y en esta definición de lo absurdo, una aprobación aportada por Chestov. Si lo reconocemos, que todo el poder de esta noción reside en la forma en que choca con nuestras esperanzas elementales. Si percibimos que lo absurdo exige para persistir que no consintamos en él, entonces vemos perfectamente que ha perdido su verdadero rostro, su carácter humano y relativo para entrar en una eternidad incomprensible y satisfactoria a la vez. Si hay absurdo, es en el universo del hombre. Desde el momento en que su noción se transforma en trampolín de eternidad, ya no está ligada a la lucidez humana. Lo absurdo ya no es esa evidencia que el hombre constata sin consentir en ella. Se elude la lucha. El hombre incorpora lo absurdo y en esta comunión hace desaparecer su carácter esencial, que es oposición, desgarramiento y divorcio. Este salto es una escapatoria. Chestov, que cita de buen grado la frase de Hamlet, "The time is out of joint", la escribe con una especie de esperanza feroz que cabe atribuirle muy particularmente, porque no es así como la pronuncia Hamlet o la escribe Shakespeare. La embriaguez de lo irracional y la vocación del éxtasis apartan de lo absurdo a un espíritu clarividente. Para Chestov, la razón es vana, pero hay algo más allá de la razón. Para un espíritu absurdo, la razón es vana y no hay nada más allá de la razón. Este salto puede al menos aclararnos algo mejor
la verdadera naturaleza de lo absurdo. Sabemos que no vale sino en un equilibrio que está ante todo en la comparación y no en los términos de esa comparación. Pero Chestov justamente hace recaer todo el peso en uno de los términos y destruye el equilibrio. Nuestra ansia de entender, nuestra nostalgia de absoluto solo son explicables en la medida en que justamente podemos comprender y explicar muchas cosas. Es inútil negar absolutamente la razón. Esta tiene su orden en el cual es eficaz, y es precisamente el de la experiencia humana. Por eso queremos aclararlo todo. Si no podemos hacerlo, si lo absurdo nace en esta ocasión, es cabalmente del encuentro de esta razón eficaz pero limitada con lo irracional siempre renaciente. Ahora bien, cuando Chestov se irrita con una proposición hegeliana como los movimientos del sistema solar que efectúan con arreglo a las leyes inmutables y esas leyes son su razón, cuando se apasiona por dislocar el racionalismo spinociano, llega a la conclusión justamente de la vanidad de toda razón. Y de ahí, mediante un rodeo natural e ilegítimo, a la preeminencia de lo irracional. Pero el paso no es evidente, pues pueden intervenir en él nociones de límite y de plano. Las leyes de la naturaleza pueden ser válidas hasta cierto límite, traspasado el cual se vuelven contra sí mismas para engendrar lo absurdo, o también pueden legitimarse en el plano de la descripción, sin ser por ello ciertas en el de la explicación. Todo se sacrifica aquí a lo irracional y al escamotearse la exigencia de claridad, lo absurdo desaparece con uno de los términos de su comparación. El hombre absurdo, por el contrario, no procede a esa nivelación, reconoce la lucha, no desprecia en absoluto la razón y admite lo irracional. Abarca así con la mirada todos los datos de la experiencia y está poco dispuesto a saltar antes de saber. Sabe solo que esta conciencia atenta ya no hay lugar para la esperanza. Sabe solo que en esta conciencia atenta ya no hay lugar para la esperanza. Lo que es perceptible en el Lev Chestov lo será todavía más, quizás, en Kierkegaard. Es cierto que resulta difícil delimitar proposiciones claras en un autor tan huidizo. Mas a pesar de los escritos aparentemente contrarios, por encima de seudónimos, juegos y sonrisas, advertimos que todo a lo largo de su obra aparece como el presentimiento, al mismo tiempo que la aprehensión, de una verdad que termina estallando en las últimas obras. También Kierkegaard da el salto. Al final regresa al rostro más duro del cristianismo, que tanto le asustaba en su infancia. También para él la antinomia y la paradoja se convierten en criterios de lo religioso, aquello mismo que hacía desesperar del sentido y la profundidad de esta vida, le imprime ahora su verdad y su claridad. El cristianismo es el escándalo y lo que Kierkegaard reclama sin rodeos es el tercer sacrificio exigido por Ignacio de Loyola, el que más alegra a Dios, el sacrificio del intelecto. Este efecto del salto es extraño, mas no debe sorprendernos ya. Hasta de lo absurdo el criterio del otro mundo cuando es solamente un residuo
de la experiencia de este mundo. En su fracaso, dice Kierkegaard, el creyente encuentra su triunfo. No tengo que preguntarme de qué predicación conmovedora depende esta actitud. Solo tengo que preguntarme si la legitiman el espectáculo de lo absurdo y su carácter propio. Sobre este punto, sé que no es así. Al considerar de nuevo el contenido de lo absurdo, se comprende mejor el método que inspira a Kierkegaard. No mantiene el equilibrio entre lo irracional del mundo y la nostalgia rebelde de lo absurdo. No respeta la relación que constituye, propiamente hablado, el sentimiento de absurdidad. Seguro de no poder escapar a lo irracional, quiere al menos salvarse de esa nostalgia desesperada que le parece estéril y sin alcance. Pero si su juicio puede tener razón sobre este punto, no puede tenerla a sí mismo en su negación. Si reemplaza su grito de rebeldía por una adhesión exagerada, se ve inducido a ignorar lo absurdo que lo iluminaba hasta entonces y a divinizar la única certeza que le da lo irracional. Hasta aquí dejamos la lectura hoy. Muchas gracias.